te damos la gloria, mi Señor. Queremos suplicarte que nos guíes, que tu palabra, Señor, pueda hablarnos al corazón, que pueda venir, Señor, ese consejo hermoso para nosotros, Señor, que somos necesitados a cada momento de tu palabra. Guíanos a través de ella, pues queremos, Señor, hacer tu voluntad. Te damos todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén. Las 70 semanas de Daniel. Este tema, hermanos, despierta el interés de muchas personas. ¿Por qué? Porque se dice que es una de las profecías que marcan el rumbo por el cual, pues, muchas del Nuevo Testamento se van a cumplir. Recordando, ¿verdad?, que esta profecía fue dada más de 500 años antes de Cristo. O sea que estamos hablando hoy ya de más de 2500 años que fue dada esta revelación maravillosa al gran profeta Daniel. Según lo que dice el inicio de este capítulo, dice que fue en el primer año del reinado de los medos y los persas. Hablábamos que fue en el 538 antes de Cristo. Ese fue el tiempo que él recibe esta revelación. ¿Y cuál fue el motivo? Bueno, según las escrituras dice que Daniel estaba en oración. Daniel había entrado en un tiempo de búsqueda del Señor porque él se daba cuenta que el tiempo del cumplimiento de los 70 años de cautiverio ya habían finalizado. Y él consulta, ¿verdad? Él estaba teniendo un momento maravilloso de estudio de la palabra de Dios. Dice que él estaba ahí investigando acerca de los libros de los profetas y especialmente en el libro del profeta Jeremías. Ahí estaba él. Y lo leíamos la vez anterior en el capítulo 25, versículo 10 y en el 29, 11 de Jeremías, donde Dios había dicho el tiempo que iba a durar la cautividad en Babilonia. De modo que Daniel estaba ahí orando y las peticiones de él eran bien claras. Primero dice que él se humilló, se arrepintió y él pedía por sus pecados y también por los pecados de toda la nación. Y de hecho que en la lectura que hicimos hoy vuelve a repetir que eso es lo que él estaba haciendo cuando recibe esta maravillosa visión. Entonces él estaba pidiendo eso. Además quería que Dios les permitiera regresar a Jerusalén y poder reconstruir la ciudad. Esta profecía de las 70 semanas es la respuesta de Dios. Pero muchas veces, hermanos, la respuesta que nosotros esperamos de Dios cuando estamos haciendo una petición, muchas veces la respuesta de Él no es exactamente la que nosotros esperamos. Y eso es lo que ocurrió con Daniel. Él estaba esperando, ¿verdad?, que Dios le confirmara, y así como lo había dicho por medio de Jeremías, que le dijera, sí, ¿verdad?, ya terminó el tiempo de desolación, ya el sufrimiento de ustedes ya se acabó, hoy pues lo que viene ya es que ustedes regresan a su tierra y todos los padecimientos se acabaron. Muchas veces así quisiéramos nosotros también, ¿verdad?, que Dios nos dijera cuando estamos en un momento difícil. Pero a veces la voluntad de Dios o el plan de Dios para la vida nuestra es otro, porque Él sabe cuáles son sus planes. Y cuando digo esto no lo digo para asustar o para decir que Dios es un Dios malo, no, todo lo contrario. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios maravilloso, que Él tiene planes hermosos para cada uno de nosotros. Nosotros somos los que quisiéramos que cuando estamos pasando una dificultad, que rápido nos sacara de esa situación, porque no nos gusta atravesar situaciones así. Sin embargo, muchas veces esos momentos difíciles, esas situaciones en las cuales muchas veces llora la persona, sirven para que más adelante pueda ser una persona de carácter, alguien que pueda instruir a otras personas que están atravesando dificultades. Daniel estaba ahí orando al Señor y él estaba consciente de que el tiempo se había acabado ya de la deportación en Babilonia. Pero viene Dios y al revelarle en esta profecía de las 70 semanas le hace ver que si bien es cierto la cautividad babilónica terminaba, pero venía otro tiempo más.
para que pudiera terminarse todo el propósito que Dios tenía para la nación de Israel. Y tiene, por cierto. Por eso es que debemos ser cuidadosos con aquellas personas que piensan que Israel ya no tiene nada que ver con Dios, que todas las promesas hechas a Israel, la iglesia las ha heredado. Una cosa es la iglesia y otra cosa es Israel. Llegará el momento cuando Dios nuevamente volverá a tratar con Israel y le restaure, pero para eso falta todavía. Y de eso trata, por cierto, esta profecía de las 70 semanas. La primera parte que vamos a ver en el mensaje de hoy, vamos a ver en qué consisten las 70 semanas. ¿Qué es eso de 70 semanas de Daniel? La palabra 70 semanas literalmente quiere decir 70 veces 7. 70 veces 7, eso quiere decir. De modo que si usted multiplica 70 por 70, le va a dar un total de 490 años. Con lo cual, pues Dios le estaba revelando a Daniel que, si bien es cierto, terminaba la cautividad en 70 años, pero después de ese tiempo venían 490 años de ahí en adelante, en el cual Dios iba a cumplir sus propósitos con la nación de Israel. O sea, qué difícil, ¿verdad?, de haber sido para Daniel, creo yo. Piensa en un tiempo de 70 años que estaba terminando, y luego Dios le dice, faltan 490 años para que la restauración sea no solamente física, que ellos iban a retornar, por supuesto, a su tierra, sino más bien una restauración completa, una restauración espiritual también. Es maravilloso esto. Veamos lo que dice el versículo número 24. Ya los primeros, desde el 20 hasta el 23, hablan de todo ese preámbulo. 24 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Oiga, ¿cuál era ese propósito que Dios tenía ahí? Dice, están determinadas 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. O sea, dos cosas que hay que ponerle bastante atención a eso. Porque los creyentes muchas veces hoy, sin un contexto del Antiguo Testamento, hoy se preguntan y dicen, ¿nosotros será que estamos en las 70 semanas? ¿O en qué semana nosotros estamos? Muchos creyentes preguntan eso. Pero fue enfático Dios al decirle a Daniel que 70 semanas estaban determinadas para su pueblo y para su santa ciudad. O sea, para Israel y para la ciudad santa de Jerusalén. Cuando vamos a las Escrituras para ver por qué se dice que las 70 semanas de Daniel son semanas de años y no semanas normales de días como nosotros las contamos hoy, hay que ver cómo es que Israel contaba esto. En Éxodo, en el libro de Éxodo 23:12, dice que Israel tenía una semana de días, o sea, normal como nosotros la vemos. Éxodo 23:12 dice, 6 días trabajarás, oiga, y al séptimo día reposarás, para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero, dice. Y esa es una porción solamente, porque se repite a cada momento en la ley de Dios que se le había ordenado a Israel que tenían que trabajar 6 días a la semana, pero el séptimo debían reposar. Y ahí se dice parte de los propósitos. No solamente porque ellos iban a descansar, no solamente porque lo iban a ocupar para adorar a su Dios ese día séptimo, que era el sábado, sino también porque la tierra, los bueyes y los esclavos mismos tenían que descansar. Esa es semana normal, semana de días. Pero también Israel hablaba de semanas de años. Quiero que vayamos a Levítico 25. Libro de Levítico 25. Y hoy pues vemos el versículo 3, 25:3 de Levítico, dice, 6 años sembraréis tu tierra, y 6 años podarás tu viña, y recogerás sus frutos, pero el séptimo año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová, no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que allá dijo, ¿verdad? Antiguamente. Versículo 8. Y comeréis
7 semanas de años, y contarás, 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, o sea, después que se hubieran cumplido 7 por 7, que eran 49 años. Luego viene el 50. Dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra, y todos vuestros moradores, ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. En ese famoso año del jubileo, hermanos, que se cumplían 50 años, ellos tenían que dejar libre a los esclavos, los que tenían, ¿verdad? Los amos, los que tenían esclavos, tenían que dejarlos ir libres. También tenían que dejar descansar la tierra, como hemos visto, cada 7 años. Tenía que descansar la tierra para que produjera de una mejor forma. Y de hecho, que el segundo libro de las Crónicas, en el último capítulo, dice que una de las razones por las cuales Dios los llevó cautivos a Babilonia fue porque ellos no descansaron la tierra, no dejaron descansar la tierra. Entonces Dios, para que la tierra descansara, los transportó a ellos. Obligadamente la tierra tuvo que reposar. Pero lo que queríamos ver acá es que hay semanas de días y semanas de años. Según la palabra en el original, lo que se utiliza acá, en esta famosa 70 semanas, está indicando que son de años y no de días. Por eso sacábamos esa cuenta de 70 por 70, son 490 años. Entonces, Dios va a seguir tratando todo ese tiempo con la nación de Israel. Veamos la segunda parte del mensaje. ¿Cuál es el propósito de las 70 semanas? Es otra pregunta. ¿Cuál es el propósito? Según el capítulo 9 y versículo 24, menciona 6 cosas. El versículo 24 de Daniel 9 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación. Eso es lo primero que dice. Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y la visión y la profecía, y ungir, dice, al santo de los santos. 7 cosas, ¿verdad? No sé si dije 7 o 6. 6 dije, pero son 7. 7 cosas que dice que se van a cumplir durante ese tiempo que Dios va a tratar con Israel. Ahora, si ustedes me preguntan cuándo es ese tiempo, eso es lo que vamos a ver en la tercera parte. Pero todos estos propósitos Dios los estuvo cumpliendo en el tiempo que comenzó el conteo de las semanas hasta que tuvieron un stop, o sea, hasta que se detuvieron. Y seguirá tratando Dios con Israel en el tiempo que se renueve el conteo nuevamente para con ellos. Porque quiero decirles algo, esta profecía de las 70 semanas es señal directa de Israel. La iglesia no tiene nada que ver. Bueno, por lo menos en ese tiempo, ¿verdad? Hoy que se ha parado el tiempo, sí, como lo vamos a ver al final. Pero nosotros no entramos en el tiempo de las 70 semanas. Si se han cumplido, como vamos a ver al final, parte de ellas y casi en su totalidad, pero el tiempo de la iglesia no está contemplado en el tiempo de las 70 semanas. Son para Israel, son para tratar con Israel. Y ahí está cumpliendo Dios su propósito. Dice que para terminar la prevaricación, como quien dice, todo lo que es la profanación, todo lo que es lo que los ejércitos gentiles y naciones paganas han hecho con Israel, un día va a terminar. Si usted me dice hoy, ya Israel tiene tierra, sí, es verdad, pero todavía las naciones están tratando de dañar a Israel. Algunos dicen que quisieran hacerlos desaparecer del mapa, aunque no pueden, pero siempre tiene enemigos, están en guerra continua con sus vecinos, todavía hay prevaricación. Y luego dice poner fin al pecado. Eso del pecado, pues nosotros sabemos que hoy Israel no ha aceptado a Jesús como su Salvador.
aunque estén en su tierra, aunque tengan territorio, aunque cada vez van conquistando más de lo que les dio las Naciones Unidas, cuando fueron constituidos como nación en 1948, pero ellos espiritualmente están muertos. Y aquí hay que aplicar la profecía de Ezequiel capítulo 37. Probablemente ustedes ya la escucharon, ¿verdad? Y saben, ¿verdad?, que muchas veces se sacan aplicaciones muy hermosas para la iglesia, pero la interpretación original y la aplicación propia es a la nación de Israel. Cada uno de los pasos que menciona Ezequiel 37 hablan acerca de cómo se vino cumpliendo en los tiempos que Dios fue tratando con Israel, hasta llegar a juntar todos los huesos aquellos, estoy hablando del valle de los huesos secos, se juntaron todos los huesos, se formaron un esqueleto, y luego que les profetiza y se les forma la carne, y dice que se vuelven un hombre completo, una persona, pero sin espíritu. Hasta ahí está cumplida la profecía para Israel. Porque luego usted sabe que la otra parte es que Dios le dijo a Ezequiel, profetiza esos huesos, porque le dijo, ¿vivirán esos huesos? Y dice que le dijo que profetizara los 4 vientos, ¿verdad?, de los extremos. Y dice que cuando profetizó, entonces el espíritu entró a esos huesos y se formó un hombre ya completo y fue vivo. Es una figura para hablar de la nación de Israel. Israel será restaurado hasta el final de los tiempos, después de que finalice la gran tribulación. Entonces, ellos están ahí, ¿verdad? Todavía están en ese pecado, están en rebeldía contra Dios. Dice, para expiar la iniquidad, está hablando siempre de la parte pecaminosa, ¿verdad? Dios los va a perdonar. Según los profetas menores, dice que cuando ellos clamen a Dios, entonces Dios va a volver a ellos en su favor. 4, dice, para traer justicia perdurable. O sea, la justicia de los hombres, hermanos, muchas veces es buena, muchas veces es más o menos, y en otras oportunidades no hay nada de justicia en los seres humanos. Mayormente hablo de los que gobiernan o de los que tienen algún cargo de autoridad. Siempre nos equivocamos los seres humanos porque somos así, imperfectos. Pero la justicia perdurable, o sea, la verdadera justicia, esa la va a traer solamente nuestro amado Señor Jesucristo, cuando establezca su reino milenial. Y por cierto, que esta profecía de las 70 semanas nos lleva hasta allá, como vamos a ver. Por lo tanto, pues ahí sí, ¿verdad?, va a haber justicia perdurable. 5, dice sellar la visión. O sea, como quien dice que el cumplimiento de esas visiones que eran imparciales en el tiempo antiguo, verán su cumplimiento cuando termine todo este plan para Israel. Lo mismo lo que sigue, número 6, dice sellar la profecía. El apóstol Pablo dijo en los libros del Nuevo Testamento, a los corintios les dijo que nosotros, dice, que en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Qué quiere decir? No conocemos todas las cosas. Aunque Dios nos dé sabiduría en su palabra, aunque hayan dones maravillosos de profecía o de ciencia o de sabiduría o de hablar en lenguas, pero no lo conocemos todo todavía. Pero cuando venga lo perfecto, dijo él, entonces sí vamos a conocer todas las cosas. Entonces usted disfrute lo que Dios le ha dado. Siempre lo he dicho yo, ¿verdad? Si usted siente esas corrientes de agua viva, el Espíritu de Dios fluyendo en usted, usted goce y ejercite todos los dones que Dios le haya dado. Pero sepa que hay algo mejor todavía. Y vendrá el día maravilloso cuando vamos a ver cara a cara el cumplimiento de todo lo que hoy oímos y hablamos, los que hablamos de su palabra bendita o los que profetizan. Falta, ¿verdad? Todavía. Este cumplimiento para Israel está en el futuro. Y por último dice ungir al santo de los santos, como quien dice todo aquello, ¿verdad? Todo lo que tanto habían profanado los judíos, los pueblos paganos en contra de los judíos, será libertado, será limpiado todo lo que es el lugar más sagrado para ellos. Israel quedará purificado en ese tiempo. Pero pasemos a la parte número 3. ¿Cuáles son los períodos en que se dividen las 70 semanas de Daniel? Son tres partes en que se divide las 70 semanas de Daniel. Dice el versículo 26,
Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 62 semanas. Habrá, 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aunque aquí lo importante es ver el primer tiempo, o sea, las primeras 7 semanas, sin embargo se nos mencionó parte ya de la siguiente, dice 62 semanas, porque está hablando que desde que salga la orden para edificar y restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe van a haber, dice, 62 semanas y 7 semanas, o 7 semanas y 62 semanas, lo cual lleva un conteo de 69 semanas. Pero vamos por partes, veamos la primera, son 7 semanas. Y aquí comienza lo emocionante, porque esa orden para restaurar Jerusalén, para edificar Jerusalén, no puede ser otra que la que dio el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Él fue el que dio la orden, ¿verdad?, para que fueran y comenzaran a edificar los muros de la ciudad, ¿verdad?, que se restaurara todo. Para los que estudian, investigan, se dan cuenta que los judíos retornaron en 3 etapas. Pero la primera etapa fue dirigida bajo Zorobabel y el propósito de ellos era edificar el templo de Jerusalén. Ese era el propósito que traían ellos. Y lo hicieron, ¿verdad? Aunque por partes, porque se detenían con la acechanza de los enemigos, pero al final lo hicieron. Pero eso fue en el 538. Después vino el segundo grupo, ¿verdad?, bajo las órdenes de Esdras. Él quería restaurar el culto, ya estando el templo, el culto debía ser restaurado nuevamente en la ciudad de Jerusalén. Eso fue ya en el 458. Vea cuánto tiempo pasa. 458 antes de Cristo. Ese era el propósito. Pero la orden para restaurar Jerusalén fue dada por Artajerjes, repito, en el 445 antes de Cristo. Ahí viene Nehemías, el famoso relato que sabemos, ¿verdad?, de sus libros. Tanto en Esdras como en Nehemías encontramos estos retornos. Llegan ellos y sabemos todo lo que estuvo ahí de maratónico para hacer todo eso, pero lo importante de ver es que desde ahí comenzó el conteo de las 70 semanas para los israelitas. Y dice que son 7 semanas, o sea, 49 años. 7 por 7, 49 años. Hasta ahí. ¿Cuál es lo importante de ver en esa primera parte? Si usted pues pregunta cuál es lo importante ahí, es ver el tiempo donde comienza el conteo. La restauración de los muros y la ciudad de Jerusalén. Pero luego viene la parte segunda. Bueno, ¿hasta dónde llega ese periodo? Hasta el año 396 antes de Cristo. Hasta ahí llegó. Siguiente parte. ¿Dónde está esta siguiente parte? Aquí se menciona al principio, como decíamos en el 25, que dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ahí ya nos dio la segunda parte, habrá 7 semanas y 62 semanas. O sea, después, ese otro periodo dura 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Eso equivale a la parte primera que mencionábamos. Pero el 26 nos habla claro de la segunda parte. Y después de las 62 semanas, o sea, no nos vayamos a confundir, después que ya hayan pasado 7 semanas más 62, que serán 69, dice: se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, o sea, no por él solo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones, dice aquí. ¿Cuándo comienza ese periodo entonces de 62 semanas o 434 años? Comienza en el año 396 antes de Cristo y finaliza en el año 30 de ya después de Cristo. Estamos hablando después de Cristo, ya en el año 30 después de Cristo. Son 434 años. ¿Qué es lo importante de ver en este periodo? Lo importante de ver en este periodo es
que desde aquel tiempo, ¿verdad? Desde 396, cuando prácticamente está comenzando el periodo del silencio, como se conoce en el panorama histórico, desde allá hasta los mismos tiempos del aparecimiento de nuestro Señor Jesucristo ya con su ministerio. Aquí hay algunas diferencias, porque algunos dicen se cumplen las 69 semanas hasta que Cristo entra cabalgando en aquel asno, ¿cómo se llama? Como la tradición lo llama, en el Domingo de Ramos. Pero otros dicen no se cumple ahí. Se cumple, dicen ellos, hasta la semana de la pasión, más propiamente en la muerte, dicen algunos. Pero si nos centramos que es en el cumplimiento cuando el Señor entra ya como Mesías, creo que más nos inclinaríamos a esa entrada triunfal, como se le llama. Entonces hasta ahí llegan las 69 semanas. Esto es importante. Ahora, entre la semana 69 y las 70, porque hemos hablado que son 70 semanas, hay un intervalo. Y ahí es donde ya no todos están de acuerdo. Dicen algunas personas, vamos bien con el conteo, 69 semanas, o sea 483 años. Pero, ¿y por qué no sigue el conteo? ¿Por qué se detuvo? Y la respuesta, pues, yo creo que no la sabemos exactamente. Lo único que encontramos es que Israel rechazó al Mesías. Eso sí lo sabemos, porque el apóstol Juan fue el que dijo en su evangelio que a los suyos vino y los suyos, dice, no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, hablando de los otros, a los que creen en su nombre, a eso les ha dado poder de ser llamados hijos de Dios. Entre esos estamos nosotros, ¿verdad? Que somos privilegiados de ser hijos de Dios. Entonces, hay un intervalo. Y quiero que veamos dos ejemplos de profecías que hablan en un mismo versículo o en versículos seguidos de tiempos diferentes. Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esa primera parte yo creo que no tendría que explicársela a usted porque usted la entiende, ¿verdad? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿De qué está hablando? Del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Obviamente que es el cumplimiento pleno de esa profecía. Pero la siguiente parte del mismo versículo 6 dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y si todavía no estamos con eso, dice el 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. En un mismo versículo, en el 6, está hablando de su venida y luego está hablando de su reinado en el tiempo del milenio, porque el 7 lo confirma. Entonces, las profecías bíblicas, hermanos, no quiere decir que porque las vamos leyendo a renglón seguido, quiere decir que por eso está hablando de un tiempo lineal. O sea que las cosas se van a cumplir en el mismo tiempo de que se está hablando. Puede una parte estar hablando de un tiempo, por ejemplo, hoy en el presente, y el otro, tienen que pasar miles de años para que se cumpla. Dios lo ha determinado así. Ahora, veamos otro pasaje, Zacarías 9. Más adelante, en los profetas menores. Zacarías 9, en el versículo también 9. Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión. Y hija de Sión es Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey, vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. ¿Cuándo se cumplió esto? En el tiempo que Cristo entra, ¿verdad? La entrada triunfal. Él les dijo, vayan a traerme, ¿verdad? Ese hijo de asna. Y si alguien les dice, ¿por qué ustedes están desatando ese asno? Ustedes le dicen, porque el Señor lo necesita.
Vea las palabras del Señor, ¿verdad? Si estaba profetizado por Zacarías estamos hablando de aquí desde hace 500 años antes de que él viniera. ¿Y cómo es que no el amo iba a decir, sí, de acuerdo, ¿verdad? Llévenselo. Si es el Dios Todopoderoso, pues, que había venido, ¿verdad? Y se había hecho carne. Entonces, esa parte se cumple en el nacimiento de Cristo, en la entrada triunfal del Señor. Pero vea el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Hablará paz en las naciones. Hablará paz en las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Ese versículo siguiente está hablando del milenio. Está hablando de su gobierno, que será literal. No como algunas personas piensan que todo es espiritual. No, vendrá un momento cuando Cristo regresa y establece su reino. Entonces, lo mismo, en la profecía de las 70 semanas hay un intervalo de tiempo. En ese intervalo de tiempo, desde el rechazamiento de Israel de sus Mesías hasta que sea el último de los salvos de la iglesia, ¿verdad? Que está compuesta por gentiles mayormente y también judíos que se convierten, hasta ese tiempo terminará ese intervalo que se abrió de la semana 69 hasta que comience la 70. ¿En cuál semana estamos? Ya no vamos a preguntar eso nosotros, ¿verdad? Porque hay un intervalo. Las semanas dejaron de contar. ¿Desde dónde? Desde el Mesías príncipe. Porque eso dice el versículo 24 de Daniel 9. Perdón, el versículo 26, ¿verdad? De Daniel 9. Después dice, de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, dice, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Ahí está claro. Del imperio romano surgirá el gobernante mundial en los tiempos de la gran tribulación. Y dice, el pueblo de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad. Le pregunta a usted, ¿quién destruyó Jerusalén? Eso no es solamente bíblico, sino que es histórico, ¿verdad? Está registrado en los libros de historia. Los romanos, mediante el general Tito, todavía no era emperador Tito, después se convirtió en emperador, pero Tito, el gran general, entró y destruyó Jerusalén. Entonces dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Arrasaron con Jerusalén. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Eso fue triste. Cuando se dice que según las profecías, ¿verdad?, que se habían dado, pues así se cumplió. La arrasaron, pero por completo. El Señor Jesús, ¿qué es lo que dijo? Cuando aquellos discípulos, ¿verdad?, llegaron y qué hermoso, ¿verdad?, el templo, y le dijeron, mira los edificios, le dijeron. Y el Señor les dijo, viene tiempo cuando no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. O sea, era terrible lo que venía para Jerusalén. Y claro, no es porque Dios no los quisiera a ellos. Sabemos por qué. Ellos se habían rebelado, ellos habían abandonado a Dios. Esa fue la causa. Y el juicio, pues, lo vemos, ¿verdad? Otro de los momentos tristes lo vemos para Jerusalén cuando el Señor iba entrando, ¿verdad? Ya antes de la semana de la pasión. Y él vio, desde el monte de los olivos, vio a Jerusalén hacia abajo. Y dijo él, Jerusalén, Jerusalén, dijo, ¿verdad?, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Si tan solo tú supieras, dijo, el día de tu visitación. Como quien dice, si entendieras que es para ti, para la salvación tuya lo que se está haciendo. Pero ahora, dijo él, vuestra casa será dejada desierta. Y os digo que no me veréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo eso que estoy hablando es para Israel, ¿verdad? No lo han dicho ellos todavía. Se tendrá que cumplir y van a pasar por la tercera parte que voy a tratar en este momento de la semana 70. Después de eso, ellos van a clamar a su Dios. Versículo 27, la tercera parte de la clasificación, ¿verdad?, en partes de las semanas de Daniel. La tercera parte. Versículo 27. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. ¿De quién está hablando ahí?
del anticristo, del personaje mundial que va a surgir del imperio romano reavivado. Algunos dicen por esta profecía que será de la Unión, ya lo dije, ¿verdad? Que será de allá, de Occidente, ¿verdad? De Europa, pues. De la Unión Europea, dicen algunos, pues, ya lo mencioné. Países europeos, por lo que aquí se dice. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí hay dos cosas importantes que tenemos que ver. Estas profecías apuntan a que cuando aparezca el anticristo, y según Apocalipsis 6, dice que va a venir montado en un caballo blanco. Eso es una figura. Está hablando acerca de la diplomacia, está hablando acerca del engaño, ¿verdad? Y de que será un personaje admirable para todos. Según los profetas, Ezequiel es el que dice que va a ser un personaje tan inteligente que ni siquiera Daniel era así. Entonces será un personaje como nadie lo ha habido hoy en estos días. Si admiran las personas a los políticos que son listos, ¿verdad? Que a todos le hayan una salida, ¿cómo no será ese personaje? Si prácticamente Satanás dice que le va a haber dado todo su poder, va a podérselas de todas, como dicen. Pero hará un tratado de paz con Israel. Se van a dar la mano, ¿verdad? Y lo que nadie ha podido hacer en estos tiempos de establecer la paz entre Jerusalén, entre Israel y los pueblos enemigos, principalmente los árabes, ese hombre lo va a hacer. Y ahora se dice, ¿verdad?, que ellos quieren construir, los israelitas quieren construir su tercer templo, quieren levantarlo. Pero ¿cómo lo levantan? Dígame usted. Si en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén, hoy está la mezquita, el domo de la roca se llama, la mezquita, una de las principales del Islam, la religión más enemiga del judaísmo. Y por cierto, también de los cristianos, son enemigos. Entonces, ¿cómo levantan su templo los israelitas? Significaría que si ellos quieren cumplir con esa profecía, que vayan y que destruyan esa mezquita. Se desata la tercera guerra mundial. Pero todos dicen, ¿y cómo va a ser entonces el anticristo? ¿O cómo será el personaje que logre la paz con ellos? No sé, yo no lo sé. Algunos han inventado y dicen, no, es que probablemente no era ahí exactamente donde estaba el templo de los judíos, sino que quizás era por ahí cerca, a la par, no sé, y les van a decir, vengan aquí, ¿verdad? Aquí es el propio lugar, aquí levántenla, y sin tener que derribar el templo, no el principal, uno de los templos más famosos del Islam. Pero dice que van a hacer un tratado, el anticristo, con Israel, pero a la mitad de la semana, o sea, cuando se cumplan 3 años y medio, como veíamos cuando estudiamos Apocalipsis, que dice que van a pasar 42 meses, que es la mitad, o 1260 días, que también es la mitad, o sea, es 3 años y medio. Dice que en ese tiempo, Él se va a mostrar de verdad como es. Y ahí dice que va a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Usted me dirá, ¿y a dónde? Si no está el templo, pero lo van a construir los israelitas. Según estas profecías y Apocalipsis, tendrá que haber un templo en Jerusalén en ese tiempo de la gran tribulación, porque ahí es donde va a entrar el anticristo y él va a decir, ¿cuál Dios? ¿Cómo que Jehová? ¿Cómo que Jesús? ¿Cómo? Y va a hablar de otros dioses, de otras religiones. Yo soy Dios, va a decir. Y todo indica que va a exigir que lo adoren a él. Eso dice Pablo a los tesalonicenses. Entonces ahí comenzará lo que muchas personas oyen y repiten, que serán las grandes persecuciones. No persecuciones en contra de la iglesia como tal, porque la iglesia habrá sido arrebatada por el Señor cuando esa tribulación comience. Pero sí va a perseguir a todos aquellos que conocieron de Dios y nunca quisieron nada. O a los falsos cristianos, ¿verdad? Eso sí. Los que estén a la iglesia que se haya quedado, dicen algunos, no estoy de acuerdo en eso. Perseguirá a los falsos cristianos, eso sí, ¿verdad? Que es otra forma de decirlo. Porque si es verdadero cristiano la persona, ¿y por qué se va a quedar? ¿Verdad? Otra cosa es que aparentó y todo el tiempo y bueno,
Y al final fue el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y yo? ¿Qué pasó conmigo? De la falda de mi madre me voy, decían unos jóvenes, ¿verdad? ¿Cuál, verdad? No se puede. O porque mi papá, ¿verdad? Es el líder de aquí, líder de allá, o no, y todo el tiempo hemos estado en la iglesia. No, es por recibir a Jesucristo como Salvador, la salvación, y la condenación por rechazarle. Así, no hay para dónde, es claro. Entonces dice que ahí él comienza unas persecuciones, y después dice, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, esa semana última, hermanos, la semana 70, la número 70, es la que falta que se cumpla. Si decíamos que se detuvo el conteo allá en la muerte del Mesías príncipe, que es nuestro amado Señor Jesucristo, entonces este tiempo de intervalo no sabemos hasta dónde va a terminar. Todo el tiempo que dure la gracia y que la iglesia siguen viniendo los convertidos, no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero el día que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, ahí comienza a contar la semana número 70. ¿Hasta dónde? Hasta que comience el milenio. O sea, son 7 años. 7 años de gran tribulación, como se ha dicho en otros tiempos y en otros pasajes. Y luego, pues al final regresa el Señor a establecer su reino milenial. Ahí va a clamar Israel. Después de haber pasado todos esos sufrimientos. Y como dice el capítulo 12 de Apocalipsis, dice que hay una señal, ¿verdad? Y grande, una mujer y un dragón. Y dice que de la descendencia de esa mujer, ahí va a perseguirlos el dragón. Y van a huir por los desiertos. Y se van a esconder las personas. Y muchos, los que sean apresados, dice que van a ser muertos. Aunque sean ya creyentes en Cristo, aunque ya hayan creído en Dios, serán muertos. Porque ese será el precio en ese tiempo. Pero nosotros estamos, hermanos, en el tiempo de la gracia, ¿verdad? Nadie nos está matando por el momento. Nadie nos ha dicho, ¿verdad? Negá tu fe y te vas a salvar, o si no, te matamos aquí. A nadie le han dicho eso. Entonces aprovechemos este tiempo, hermanos, y vivamos para Cristo. Ese tiene que ser nuestro lema, ¿verdad? Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuánto le damos gloria a Dios, hermanos? Dele la alabanza. Así tiene que ser, ¿verdad? Que nuestra vida sea solo para Él, y que todo lo que hagamos, no solo el momento de estar en el culto, sino toda nuestra vida y todo lo que hagamos, que sea para agradarle a Él. Y cuando Él venga, téngalo por seguro que su corazón está así, sincero delante de Él, y usted se ha guardado plenamente para Él, usted se va con el Señor. Porque eso es lo que Él quiere, ¿verdad? Que no estemos dudando, ¿y quién soy, verdad? Estoy aquí, pero estoy allá. No, decidido, ¿verdad? Que somos de Cristo y que no hay nada para nosotros allá afuera en el mundo. Esa debe de ser nuestra convicción. Vamos a orar, a darle gracias al Señor. Cerremos nuestros ojos y digámosle: Padre bendito que estás en la gloria, recibe toda la majestad, recibe toda la gloria, mi buen Señor. En esta maravillosa hora, Señor, queremos darte la exaltación que solo tú mereces. Queremos darte, mi Dios, esa alabanza